Uno puede comenzar a hacer una valoración histórica de lo que ha ocurrido en El Salvador, porque los primeros misioneros que llegaron al país, que eran europeos, y posteriormente comenzaron a llegar ya estadounidenses y canadienses, tenían una visión muy comprometida con la vida pública y política que en ese momento se vivía en El Salvador. De tal manera que no solamente encontraron el espacio para poder sembrar la semilla del Evangelio en las aperturas políticas que en ese momento se daba, sino que además de eso contribuyeron a que esas aperturas continuaran expandiéndose de tal manera que se fuera creando el espacio para que las personas pudieran tener libertad de expresión y libertad de culto. Esa es la razón por la cual hubo una alianza entre los primeros evangélicos y lo que fue el movimiento liberal, si se le puede llamar así, que era una corriente modernizante que a partir de la raíz en la Revolución Francesa había recorrido el mundo y había llegado a Latinoamérica también, y El Salvador no era la excepción. Este estrechamiento entre la iglesia evangélica y las condiciones políticas que se daban en el momento perduró durante las décadas que habrían de seguir hasta el año de 1932. Es ahí cuando se produce el levantamiento campesino, sobre todo en la parte occidental del país, y donde también hubo involucramiento de la iglesia evangélica. Todavía es una cuestión pendiente de investigación, saber hasta dónde se produjo ese involucramiento, o por el contrario, hasta dónde se aprovechó el levantamiento como una excusa para también atacar a la iglesia evangélica. Entonces, ¿cuál de las dos cosas es verdad? No se sabe. Y también está muy de por medio el tema de investigar qué fue lo que ocurrió con algunos pastores evangélicos, entre ellos principalmente la figura del pastor Eulalio Rivera, quien fue fusilado juntamente con otros pastores, tanto de las iglesias bautistas como de las iglesias Misión Centroamericana. Entonces, saber exactamente las razones por las cuales ellos fueron fusilados es algo que todavía está pendiente de investigación. Sí hay elementos como para poder comprender que al menos el pastor Eulalio Rivera tuvo una participación en la organización del levantamiento campesino, principalmente en el área de Sonsonate, que era donde él ejercía su pastorado. El hecho es de que a partir de ese año de 1932 se produce un vuelco, un giro en la iglesia evangélica, que es el que perdura hasta el día de hoy, y es donde la iglesia se retrae en sí misma, se separa de la vida pública y se mantiene. Después de eso, estamos hablando ya de más de 80 años, donde la iglesia ha venido recibiendo una formación en el sentido de aislarse y sin ponerse a preguntar, en primer lugar, cómo fueron sus raíces históricas, que son las que he mencionado, pero lo más importante, cuáles son los enfoques que el Evangelio y la palabra de Dios le da como misión que debe cumplir en la tierra. La iglesia responde a un llamado divino, y ese llamado está expresado en la palabra de Dios. La iglesia no debe preocuparse por cuál es la opinión popular o qué es lo que la mayoría piensa. La iglesia solo debe preocuparse por cumplir con lo que el mandato de la Gran Comisión establece. Y ese mandato lo que establece es que la iglesia tiene que llevar las buenas nuevas de salvación, y Jesús no puso ninguna limitación. Hoy en día las personas creen, y los mismos evangélicos, que llevar las buenas nuevas es algo que tiene que ver solo con la vida íntima de la iglesia, por un lado, o a lo sumo
con los conocidos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo que uno pueda tener, pero no pasa de ahí. Pero llevar las buenas nuevas del Evangelio significa llevarla a todas las dimensiones de la vida, porque si creemos que Jesús es el Señor en los cielos y en la tierra, entonces significa que no hay nada que escape a ese señorío. Por lo tanto, es responsabilidad de la iglesia llevar las buenas nuevas de salvación al ámbito cultural, al ámbito académico, al ámbito artístico, al ámbito económico, al ámbito del comercio, al ámbito de la política, al ámbito de la educación. Es decir, en todos los aspectos es responsabilidad de la iglesia llevar las buenas nuevas, y si no es la iglesia quien lo hace, definitivamente nadie lo hará, y desde ese punto de vista será un fracaso que habrá tenido la iglesia a la gran comisión que el Señor le ha encomendado. La ética está presente en todos los aspectos de la vida, lastimosamente no siempre para lo bueno, sino que hay una tendencia que sea hacia lo malo, pero en todo hay una práctica de la ética. De alguna forma los médicos pueden tener una buena o una mala ética, los abogados pueden tener una buena o una mala ética, un conductor de autobús puede tener una buena o mala ética, un maestro de escuela puede ser también un funcionario, un político, un diputado, un ministro de cualquier cartera de gobierno, un pastor, un líder, un diácono, un vecino. Todos tenemos que adoptar posiciones éticas en la vida. Pero como acabo de decir, lastimosamente la mayor parte de veces es hacia lo negativo, hacia lo malo, hacia el egoísmo, hacia la mentira, hacia el aprovechamiento de los demás. Y es ahí donde la iglesia tiene una responsabilidad enorme, y es la de indicar cuál es el camino correcto que se debe tener en cada uno de estos aspectos de la vida. La iglesia evangélica no tiene ningún problema en que se le diga al padre de familia cuál debe ser su conducta ética. La iglesia evangélica no tiene ningún problema en que se le diga al compañero de trabajo qué es lo correcto que debe hacer como trabajador y como compañero de labores. La iglesia se escandaliza cuando es al funcionario, al gobernante, cuando se le está diciendo lo que debe ser correcto y lo que no. La gran pregunta sería, ¿en dónde quedó la frontera? ¿Por qué a uno sí se le puede decir? Y de hecho la iglesia se empeña en decirle al ciudadano común qué es lo bueno y qué es lo malo, pero se le paran los pelos y se calla. Incluso hay evangélicos que dicen que no se le debe decir al funcionario, al gobernante, cuándo está haciendo lo correcto y cuándo lo incorrecto. Pero esos límites Jesús nunca los puso, sino que Él dijo que había que llevar el evangelio a todas las naciones, y todas las naciones no excluye a nadie. Por lo tanto, es la iglesia la que tiene que ser muy honesta en volver a la Biblia y comprender qué es el mensaje y cuál es la responsabilidad de esa misión que el Señor le entregó a su pueblo. Es una apreciación equivocada. Cuando las personas dicen ¿por qué hasta hoy?, eso es falso. Y para corroborar la verdad es muy sencillo. Simplemente hay que ir, por ejemplo, a los sitios web de la misión y revisar ahí todos los editoriales que han sido publicados desde hace 13 años. O se puede ir a otros perfiles, o si alguien prefiere, pues puede ir a los archivos de los periódicos donde todos esos artículos de opinión han sido publicados, y simplemente revisarlo. Obviamente la gente no se va a tomar ese trabajo, sino que prefieren el camino cómodo de lo que otros dicen, y ni siquiera se ponen a pensar de que si eso que los otros dicen es verdad o no es verdad. Pero yo, que soy el que llevo 13 años escribiendo eso, le puedo decir contundentemente, eso es mentira, eso es falso, no es hasta ahora. Todo el tiempo la iglesia ha tenido un papel de señalar el pecado y de anunciar las buenas nuevas, y lo hizo a los gobernantes
que estuvieran en el turno, sin importar cuál fuera el partido al cual estaban representando. De tal manera que esa es una mentira que como hijos de Dios no tenemos que continuar repitiendo, sino que por el otro lado ponerse a reflexionar de que si este ha sido el papel de la iglesia todo el tiempo, eso no ha cambiado. Entonces, ¿qué es lo que realmente cambió? Es la persona que ha cambiado en su apreciación y que probablemente en el pasado aplaudía las posiciones que la iglesia tenía, pero ahora le producen incomodidad. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que cambió? ¿Cambió la iglesia? No, porque como digo, eso se puede demostrar fácilmente y todo el que tenga la intención, el interés de conocer la verdad, le resulta muy fácil poderlo hacer. Entonces la gran pregunta es, lo que ha cambiado es la persona, cómo la persona ve las cosas. Entonces ahí viene un asunto muy importante y es, ¿por qué tú has cambiado tu forma de ver las cosas? ¿En qué momento te alejaste de los caminos de la verdad, de los caminos del evangelio, de los caminos de la justicia, para tomar posición que el día a día está mostrando que no es el correcto? Entonces la pregunta debe ser, ¿por qué has cambiado ahora? Cada cristiano tiene un rol que tiene que jugar. En el caso del ministro del Evangelio, su responsabilidad es anunciar las buenas nuevas, predicar el Evangelio y hacerlo con fidelidad. En el caso de los creyentes que no son ministros del Evangelio, ellos pueden tener como ciudadanos salvadoreños el tipo de participación política que deseen, hasta donde puedan comprometerse. Es decir, que pueden hacerlo limitándose a ejercer el voto como hace la mayoría, o pueden hacerlo como otros cristianos hacen, incorporándose a partidos políticos, siendo miembros de ellos y desarrollando una actividad política partidaria. O pueden, como también otros cristianos evangélicos, ir más allá y optar por cargos de elección popular, cualquiera que sean, pero aquellos que se van a limitar el ejercicio del sufragio o que van a pertenecer a partidos políticos o que van a incursionar en política partidaria o que van a aspirar a cargos de elección popular, deben hacerlo en un completo compromiso cristiano. Es decir, reflexionando acerca de qué es lo que la palabra de Dios espera de ellos, cuáles son los principios, cuáles son las normas, cuáles son los valores, cuál es la ética que debe guiarles en cada una de las actuaciones, porque en eso consiste llevar las buenas nuevas de salvación. Porque ser evangélico, llegar a un puesto de elección popular y actuar como todos han actuado, no tiene ningún sentido. Eso lo único que hace es desacreditar la causa de Cristo. Pero si el cristiano va a llegar a esas posiciones y lo que va a hacer es llevar buenas nuevas, y las buenas nuevas en ese caso sería que las cosas se pueden hacer honradamente, que las cosas se pueden hacer apostándole a lo correcto en cada situación. Eso constituiría un cambio radical en cómo se entiende hacer política en nuestro país, y eso sería llevar buenas nuevas. Entonces, desde ese punto de vista, el cristiano que no es un ministro del Evangelio, no solo puede, sino que debe participar activamente de la vida política, pero con ese objetivo de llevar buenas nuevas a un sector tan necesitado como lo es el del ejercicio de la política y del poder en nuestro país. Yo creo que hoy en día los cristianos tienen que hacer una reflexión muy honesta acerca de qué tienen en el corazón y hacer este examen sobre la base de la palabra de Dios, porque adoptar y repetir y reproducir y potenciar discursos de odio, de maledicencia hacia otras personas por las razones que sean, es caer en una posición muy alejada del cristianismo y que nada tiene que ver con el ejemplo que Jesús nos dejó.
Entonces yo creo que es un momento de, en primer lugar, recobrar la sobriedad para recuperar el criterio propio y sobre todo si nos decimos cristianos. Entonces uno tiene que comenzar a revisar cuál ha sido su actuación, cómo son sus relaciones con las otras personas dentro de la misma congregación, con su misma familia, con su pastor. Hoy que ha abrazado esa corriente, como digo, de una narrativa que distorsiona totalmente el pensamiento de las personas, les roba la capacidad de tener razonamiento propio y sobre todo les aleja de una auténtica vivencia cristiana. Ese análisis honesto yo creo que cada cristiano debe hacerlo, y al hacerlo yo creo que ineludiblemente tendrá que llegar a un momento de reconciliación con Dios, de pedir perdón y de reconciliarse también con su prójimo para poder relacionarse sobre las bases que el Señor desea y no sobre la base que la política partidaria está creando para manipular la conciencia de las personas. La conciencia del creyente debe ser insubordinable. No debe permitir que nadie tome control de ella ni que se la manipule, porque la conciencia es el vínculo que nos une con Dios, es el vínculo por medio del cual el Espíritu Santo actúa en el creyente. Pero si la conciencia la entregamos a que sean otras personas que nos la manipulen y hagan con ella lo que deseen, entonces definitivamente nuestra relación con Dios estará comprometida y estará cuestionada, como también comprometida y cuestionada está ya la relación que estas personas tienen, como dije, con sus familiares, con sus vecinos, con los hermanos de la iglesia, con su pastor. Yo sé de que los evangélicos han marchado en diferentes expresiones políticas desde hace ya bastantes décadas. La diferencia que ocurrió el 17 de octubre es que por primera vez lo hicieron como bloque específico de iglesia evangélica. Pero no es primera vez que lo hacen. Obviamente uno puede tener una lectura equivocada de los hechos y entonces decir, están marchando con las feministas o están marchando, no sé con quién más quisieran compararlo, ¿verdad? Pero la marcha no era para aprobar una reivindicación feminista, sino que estaban pues muy claramente definidas hacia la libertad democrática, hacia la libertad de expresión, hacia la libertad de movilización por la seguridad, en contra de los desaparecidos, etc. Entonces, ese era el propósito, y que hayan otras personas o sectores sociales que estén interesados en ese tipo de expresión no debe ser un motivo para, en primer lugar, generalizar ni uniformarlos, porque no es eso lo que está ocurriendo. Sería un grave error verlo desde ese punto de vista. Aparte de que también yo conozco muchas mujeres evangélicas que pertenecen a organizaciones feministas que pueden ser más o menos extremistas, pero tampoco debe extrañarnos de que en ese tipo de colectivos sociales haya representación evangélica, como lo puede haber a nivel de los jueces, a nivel de campesinos, a nivel de obreros. Es decir, de que no tenemos que ser tan ingenuos de pensar de que los evangélicos todos son aislados o que están en una caja de cristal, sino que, como digo, desde hace muchas décadas, muchos de ellos tienen participación en diferentes expresiones sociales. Por lo tanto, no debe ser eso nada de que a nosotros nos cause sorpresa. Lo que yo sí creo que es bien importante es que donde quiera que un cristiano se encuentre, y no importa cuál sea el ambiente o el movimiento, siempre debe hacerlo con ese propósito que Jesús nos dio de llevar buenas nuevas, de llevar el mensaje del Evangelio a todas esas áreas que tienen que ser permeadas con el Evangelio de Cristo, porque si no se hace, entonces serán otras ideas y otras fuerzas las que tomarán
el control de esas expresiones, con lo cual pues la iglesia estará perdiendo un terreno y estará dejando sin llevar el evangelio a un segmento de esas naciones que Jesús dijo que son las que teníamos que evangelizar. Entonces, donde quiera que estemos, siempre debemos marcar la diferencia, porque a eso fuimos llamados, a ser luz del mundo.